Jóvenes, muy buenos días y bienvenidos a la tercera clase de Historia de Perú. El día de hoy vamos a seguir trabajando el Tahuantinsuyo, la segunda parte. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que vendría a ser la organización económica del Imperio del Tahuantinsuyo. Vamos a continuar que la organización del Imperio Tahuantinsuyo estaba dividido por el Ayllu, ¿no? Que era pues la base de la sociedad. eh, Era un conjunto de familia que estaban unidas por vínculos, ya sea de parentesco o de sangre, ¿no? Y tenían costumbres, tradiciones, religión, idioma y territorio. Se creen también que ellos eran descendientes pues, de un antepasado común, es decir, tenían a alguien en común al cual ellos se debían su aparición. El jefe del Ayllu va a ser el curaca, ya este, como ya les venía mencionando, pues es el encargado de repartir tanto la tierra y también va a ser encargado de la organización respecto al trabajo de la mita, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la economía del Ayllu? Nosotros vamos a ver dentro de la economía del Ayllu que básicamente va a estar la tierra. La tierra viene a ser pues una propiedad del Estado Inca que fue de dos clases, ¿no? La primera es una repartida y la otra es para uso común. Periódicamente en el Imperio Inca se van a repartir las tierras para que cada familia tenga lo suficiente para vivir o lo suficiente con que tengan que vivir. Lo reparten según el sistema de medida llamado topo, es decir, cada persona tiene según sus necesidades. Miden la productividad, es decir, la fertilidad, altitud y clima, y de acuerdo a eso van repartiendo lo que vendría a ser la porción de tierra. Ahora, existen también tierras que sirven para el pastoreo o para repartir leña. Seguidamente vamos a ver cuáles eran los principios de la economía inca. Las estructuras económicas del Tahuantinsuyo se van a basar en la combinación de dos principios. La primera de ellos es la reciprocidad y la redistribución. Vamos a ver qué es la reciprocidad. La reciprocidad se aplicaba básicamente en las relaciones entre individuos, donde los deberes económicos de unos aplicaban los derechos de otros, es decir, en intercambio mutuo de servicios. ¿Ya? Eso es lo que en síntesis podríamos mencionar sobre reciprocidad. Luego vamos a encontrar a la redistribución. La redistribución suponía una jerarquía, es decir, que va a tener la intervención del Estado. El Inca va a retribuir a los ayllus con los bienes que a su vez obtiene de la entrega de la energía, es decir, del trabajo, de los mismos miembros de esta comunidad, ¿no? De la AYU. En conclusión, entonces nosotros diremos de que la sociedad inca, la reciprocidad caracterizará la vida económica al nivel de las comunicaciones rurales y la redistribución va a provenir de la organización estatal, ¿no? Siendo el Inca el centro coordinador, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos viendo que los principios de la economía es reciprocidad y redistribución, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta también que la redistribución no se va a oponer a la reciprocidad, ¿ya? Era su prolongación, es decir, y se basaba ideológicamente en ella. Entonces, ahí ya veamos lo que era principios, ahora vamos a ver lo que es la tenencia de la tierra. Como les mencionaba, la tierra pertenecía al aire, al Inca y al Sol. Es decir, primero estaba el Sol. Antes tenían pues la creencia de que todo era del Sol. El Sol había sido el que había creado, ¿no? Entonces, quien era representante en la tierra era el Inca. Entonces, el Inca era el que tenía que repartir al Ayllu. Es por eso que seguimos esa secuencia. La tierra del Ayllu, como ya les mencionaba, era repartida entre los Hatonrunas, ¿no? Entre las personas comunes. Cada uno recibía un lote. Se suponía que así se alimentaría de él y toda su familia también lo haría. Se buscaba, pues, la autosuficiencia.
Ahora, la proporción de la tierra que va a recibir cada miembro se llamaba topo, ¿no? Esta básicamente consistía en que tenía una extensión variable y su tamaño va a depender bastante de la calidad del suelo y del clima. Es por eso que a mayor altura y menores profundidad, todavía más pequeñas en las ecologías calientes, ¿no? Es decir, eh, que si a más altura tenías la posibilidad de tener un terreno mucho más amplio, a diferencia de los valles, las partes bajas que van a tener pequeños terrenos. Entonces, esa era la forma en la cual el Inca repartía entre los Hatonrunas lo que vendría a ser la tierra. Ahora, vamos a ver cómo era la forma de trabajo dentro del Tahuantinsuyo. Vamos a ver las características. Por lo general era, como ya lo mencionaba, general, obligatorio, equitativo, era alternativo, colectivo y limitado. Dentro del trabajo del Tahuantinsuyo vamos a encontrar tres tipos de trabajos. El primero es el AINI, ¿no? Que va a significar la ayuda mutua o recíproca. Ahí vemos el AINI. Va a consistir en el préstamo que tú vas a hacer de trabajo de una persona o un conjunto de personas hacia otro individuo o conjunto de individuos, ¿no? Estos respectivamente van a tener que devolverte en una fecha oportuna y en iguales condiciones y estipulaciones de tiempo. El segundo o la segunda forma de trabajo que se realizaba en el Tahuantinsuyo era la minca. Se le conocía como el colectivismo. Vemos la minca. Eran pues faenas colectivas para el trabajo de las tierras del Inca y el sol, ¿no? Estas no podían eludirse y debían ser cumplidas por todos los miembros del ayllu. Y finalmente encontramos la tercera, que es la mita. La mita era el trabajo social y obligatorio. Ahí vemos la mita. La mita era pues una forma de trabajo ordenado, planificado y supervigilado, por cierto, por el Estado Inca a través de sus numerosos administradores. Esta la van a realizar por turnos los varones de 25 a 50 años en construcción de caminos, cementeras de cocales, trabajos en las minas y en el servicio del ejército. Entonces, hasta ese momento vamos a ver lo que es la forma de trabajo que venían realizando el imperio Tahuantinsuyo, ¿no? Dividen en el Aini, la Minca y la Mita. Ahora, vamos a ver lo que vendría a ser la agricultura incaica. La agricultura incaica, entre las principales plantas que se va a utilizar, caben destacarse las siguientes. Por ejemplo, entre tubérculos y raíces vamos a ver que ellos producían bastante lo que vendría a ser la papa, el camote, la yuca, la oca, el oyuco, ¿no? En cereales vamos a encontrar lo que podría ser la quinoa, la kiwicha, la cañigua, el maíz. Luego vamos a encontrar también que producían zapallo, mate, calabaza, ¿no? En las leguminosas vamos a encontrar que son menestras, el payar, el frijol, el maní. En otras vamos a encontrar que la cochayuyo se conocía como alga, la coca, el algodón o el tabaco. En frutas vamos a encontrar que producían pues la lúcuma, chirimoya, granadilla, palta, guanábana, entre otros, ¿no? En hortalizas vamos a principalmente encontrar lo que es la caigua. Y condimentos vamos a encontrar lo que vendría a ser el ají, rocoto, el huacatay, el muña, el palillo y el achiote. Entonces, de esa manera vemos lo que es la producción del Imperio de Tahuantinsuyo. Seguidamente vamos a pasar ahora al tema del aspecto cultural. En el aspecto cultural nosotros vamos a poder encontrar la arquitectura. La arquitectura inca se va a caracterizar básicamente por el uso de la piedra en sus construcciones en la sierra y del adobe en la costa. ¿Ya? Sus construcciones van a tener un solo piso de base rectangular, inclinación monumental y trapezoidal, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos mencionar respecto a lo que vendría a ser la arquitectura del Imperio Tahuantinsuyo.
tienen las siguientes características. Las características de la arquitectura incaica fueron solidez, sencillez, simetría, inclinación monumental y trapezoidal. ¿Ok? Otra característica que vemos es que fueron tres clases de construcciones, por así decirlo, ¿no? La civil, la religiosa y la militar. Ahora, vamos a ver cuáles han sido los principales sitios de ocupación inca. Entre ellas vamos a encontrar en el Cusco los barrios. Encontramos, por ejemplo, lo que vendría a ser en la Camerga, el Cayaiguachi, el Colcam, el Pata, entre otros, ¿no? Luego también vamos a encontrar otra ocupación de una arquitectura, el Vilcashahuamán, donde vamos a encontrar también el Kenco. Luego también vamos a encontrar lo que es el Sacsayhuamán, ¿no? Luego también encontramos una ciudadela, ¿no? Que es el Tombomachay. Ahí vemos el Tombomachay. Luego también vamos a encontrar el Coricancha, que era el templo o cerco de oro. Ahí vemos el Coricancha. Luego también vamos a encontrar el Huanucopampa. El Huanucopampa. Luego vamos a encontrar también otro templo que es el Pachacamac, ¿no? El templo de Pachacamac. Y por último, la ciudadela de Machu Picchu, encontrado por el señor Melchor Arteaga y rescatado científicamente por Hiram Bingham. Ya, ahí vemos también. Entonces, es lo que podemos mencionar respecto al aspecto cultural. Seguimos. Ahora también vamos a hablar acerca de la religión. La religión del imperio Tahuantinsuyo era panteísta. ¿Por qué decimos que era panteísta? Por lo siguiente, porque era politeísta, o sea, es decir, creían en varios dioses, eran idolatras, es decir, tenían ídolos e idólatras, ¿no? Es decir, que adoraban bastante al sol. Entonces, entre sus dioses vamos a encontrar a Huiracocha, ahí vemos a Huiracocha, que era pues el dios creador del mundo. No todas las crónicas concuerdan al afirmar que al principio existía solo Huiracocha y que él va a ser en todo por cuanto existe, por lo cual es el único hombre entre animales y plantas, ¿no? Entonces es el dios principal Huiracocha. Segundo vamos a encontrar el sol, el dios sol. Ahí está representado en la imagen. Está denominado Inti, fue un dios relativamente moderno, es decir, después de Huiracocha apareció el Inti. Se le compara con Huiracocha y otras divinidades andinas. Su culto se va a evidenciar básicamente con nitidez en la etapa fundamental del Incario, ¿no? Apareciendo entonces como un nuevo creador. El sol se va a presentar como padre de los incas. Entonces, este había sido pues el padre de Pachacute quien expandió su creencia a los confines del imperio. Es decir, Pachacute es quien va a movilizar, va a expandir la religión inti, ¿no? Su templo en el Cusco va a ser el Coricancha. Otro dios también que podemos mencionar es Pachacama. Pachacama era pues un dios costeño que era controlador de los temblores. Luego también vamos a encontrar otro dios que es la Pariacaca. Ahí encontramos a la dios. Era un dios, el dios de la lluvia. Luego también vamos a encontrar a la luna, o Quilla, como algunos lo llamaban, ¿no? Ahí hemos representado. Representaba como la esposa del sol y madre de los incas. Luego también vamos a ver lo que es al dios Illapa, ¿no? O el rayo, ¿no? Ahí vemos representado también. Dios del fuego, semejante a una serpiente venenosa. Él ordenaba el llover y el granizar. Donde más se le veneró fue en el Collao, cuando empezaron la expansión, ¿no? Luego también vamos a tener al Cuichi o Cochi, ¿no? El arcoíris, ¿no? Era el dios castigador, se le señalaba atributos directamente vinculados a la fertilidad y la fecundidad de las hembras, ¿no? De las mujeres, ¿no? Luego también vamos a encontrar en el octavo lugar al Koilu, ¿no? El dios de las estrellas. Se creía que todos los animales de la tierra tenían en el cielo un símil que atendía a la conservación y aumento de ellos, atribuyendo a las estrellas este misterio. Luego también vamos a encontrar a la tierra, ¿no? Que es más conocido como la Pachamama o Mamapacha. Ahí vemos
a la diosa. Era la diosa de la fertilidad, reconocida con virtudes, sobre todo muy positivos, ¿no? El mar, vamos a encontrar la Mamacocha, ahí vemos, madre de las aguas o lagunas, ¿no? Se va a identificar con la vida. Entonces, de esa forma, nosotros vemos a sus principales divinidades de lo que vendría a ser eh, su religión de los imperio inca, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos observar que los deberes que tenían, pues, era, pues, del imperio Tahuantinsuyo en sí, era velar por la ortodoxia del culto y otorgar el culto de los dioses de las provincias que habían sido conquistadas, ¿no? Su principal papel lo va a desempeñar en las grandes fiestas del calendario, ¿no? Entonces, es decir, que van a haber pequeños lugares donde van a hacer un tipo de celebración en homenaje a un determinado dios, ¿no? Entonces, es lo que podemos mencionar y vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser el Willac Humo. El Willac Humo viene a ser un sumo sacerdote o sacerdote solar, ¿ya? Él era el representante de por así decirlo, de lo que vendría a ser la voz de Dios, ¿ya? Entonces, era conocido como el divino o el hechicero que dice, porque aparte de estar reputado como hombre sabio, tenía facultades de vidente, era siempre pues un pariente próximo del Inca, ¿no? Sus deberes básicamente eran pues velar, estar cuidando el culto y estar expandiendo la religión, ¿no? Su papel principal lo va a desempeñar en las grandes fiestas del calendario y también ciñéndole la máscara y pacha al Inca el día de su coronación. Entonces, lo que podemos mencionar al Willac Humo, ¿no? Luego pasamos ya a lo que vendría a ser a lo que es la cosmovisión andina, ¿no? La cosmovisión andina se va a dividir en tres partes. La primera de ellas es el Hanan Pacha. El Hanan Pacha es el mundo de arriba, ¿no? Que estaba conformado por los astros. Ahí vemos aquí el Hanan Pacha, que está conformado tanto por las estrellas, por el sol, la luna, el rayo, ¿no? Es el Hanan Pacha. Seguidamente encontramos el Kai Pacha. El Kai Pacha es el mundo de aquí, ¿no? Que está conformado por los hombres, las plantas y animales. Es decir, este mundo que está aquí. Ya, es el Kai Pacha. Y por último encontramos el Uchupacha, ¿no? El mundo subterráneo, que está conformado por los muertos y los gérmenes, la parte inferior. Entonces, era la cosmovisión que ellos tenían, ¿no? Tres partes divididas. La parte superior, la parte intermedia y la parte inferior. Dentro de lo que vamos a encontrar también vamos a encontrar a la Pacarina, ¿no? Que eran los lugares sagrados de orígenes. Por ejemplo, encontramos lo que es el lago Titicaca. Luego también vamos a encontrar lo que vendría a ser las huacas. Las huacas eran templos de los ídolos o lugares sagrados. También vamos a encontrar a los malquis, que eran momias pues de sus antepasados. También vamos a encontrar a los zapachetas, que eran pues lugares sagrados ubicados al borde de los caminos que habían sido conformadas por un montículo de piedrecillas, ¿no? Y por último vamos a encontrar a lo que es el Intihuatana, ¿no? Que es el reloj solar. Ahí lo vemos el reloj solar. Ahora, vamos a ver también cuáles eran las principales fiestas o actividades que se realizaban en el Imperio Tahuantinsuyo. Entre ellas vamos a encontrar el Capac Raimi, ¿no? Que se va a realizar en el mes de diciembre, que estaba relacionado con la nobleza. Ahí vemos el Capac Raimi. Luego también encontramos el Inti Raimi, que se celebraba en junio. Esta fiesta es dedicada al sol o al Inca, ¿no? Ahí vemos el Inti Raimi. Ahora, hablando de la cerámica incaica, ¿no? La cerámica incaica es conocida como el urpo o aríbalo, fue el primer ejemplar auténtico eh, genuino del Inca, que realmente tenía pues su única creación, ¿no? Fue su única creación, fue un cántaro grande que estaba pues
destinado a trasladar líquidos o para elaborar licor fermentado de maíz. Es decir, que ellos utilizaban su cerámica solamente para poder almacenar licor. Ahora sí vamos a ver lo que vendría a ser los queros. Los queros, ahí vemos un quero, eran pues vasos ceremoniales de origen tiahuanaco que eran adornados con vistosos altos relieves que representaban aves, serpientes, cuadrúpedos y seres humanos. Luego también vamos a ver lo que vendría a ser la educación, ¿no? La educación en el imperio de Tahuantinsuyo era clasista o elitista. Es decir, solo se van a educar los hijos varones del Inca y de la nobleza, obviamente, ¿no? Iban pues a la Casa del Saber, al Yachehuasi, donde recibían enseñanzas por parte de los amautos. Los amautos eran conocidos como los profesores. Y de los arabicus, ¿no? Que de los poetas también, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos respecto a la educación. Luego también vamos a ver lo que es los quipus. Los quipus vendrían a ser los incas, como al no tener un lenguaje escrito, pero lo que sí van a lograr tener es pues un sistema de numeración y memoria, ¿no? Estos son cordeles de algodón, lana de diferentes tamaños y colores que estaban compuestos por nudos, y los encargados de leer son los quipus camayocs. Luego también vamos a ver lo que es la población. El imperio de los incas llegó a tener una población no menor a los 10 millones, que estaba integrada por tres reinos, ¿no? Los collas o aymaras, que estaba ubicada en la meseta de Callao en Titicaca. Los quechuas, que era la mayor parte de la población y de la raza a la que pertenecían los incas. Los yungas, que estaba en la región de la costa. El idioma oficial era el quechua. Eso es lo que podemos mencionar a su población. Ahora vamos a pasar a la música. La música, como bien sabremos, es pues una pentafónica, tuvo mucha melodía y ritmo y tuvieron instrumentos tanto de viento y de percusión. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar lo que es la quena, el pínculo, la ántara, el puntuto y los tambores, ¿no? Y finalmente encontramos lo que es la danza. Las danzas en el incanato tuvieron preferentemente carácter mágico religioso, ¿no? Por lo que la mayoría de ellas van a ser ceremoniales, y sin embargo también las hubo en las guerreras, agrícolas y de diversión. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ponerle fin a lo que vendría a ser el imperio del Tahuantinsuyo. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Sin más que decir, me despido.